la misma doctrina constitucional y pues diferentes personas que han venido hablando sobre el tema de la doctrina, han dividido la Constitución en dos componentes, ¿sí? Un componente que es la Constitución es el componente dogmático. Y la otra división que tiene es el componente orgánico. Cuando nosotros hablamos de que la Constitución tiene un componente dogmático en su contenido, estamos haciendo referencia a que a los principios, a los valores constitucionales, a los fines constitucionales, y dentro de ese componente que se ha denominado por la doctrina como dogmático, están los derechos fundamentales, ¿sí? Que vienen a ser, pues, el catálogo de derechos fundamentales. Algo que yo les decía en la clase pasada que hay que tener en cuenta es que no, cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, no podemos ser exegéticos netamente a lo que nos dice el artículo 11 al 41 constitucional, sino que existen derechos no constitucionalizados, ¿sí? Es decir, los derechos que nos traen a nosotros los tratados internacionales, los convenios, los acuerdos y todo aquello que suscribe Colombia, ¿sí? Convencionalmente. Es decir, nosotros también podemos tener derechos constitucionales fundamentales, ¿sí? Que están en otras normas convencionales, ¿sí? ¿En dónde encontramos precisamente esto? En el artículo 94 de la Constitución, ¿sí? Donde nos indica que todo aquello que Colombia suscriba a través del Congreso de la República, como un convenio, acuerdo, tratado, ¿cierto? Protocolos, pues también tienen que ser incorporados al derecho interno, tienen que observar lo que esta disposición establece. Otra situación que se presenta es que no solamente en estos artículos están netamente el derecho, sino también están, digamos que disgregados. Los encontramos derechos fundamentales no solo del 11 al 41, sino también del articulado constitucional. Sí, lo encontramos, por ejemplo, el derecho a la administración de justicia, sí, el acceso a la justicia, que el ciudadano tenga acceso a la justicia, pues es un derecho que también está incorporado dentro de la Constitución, no netamente como dentro de su componente o articulado como fundamentales, pero sí, sí están dentro del articulado constitucional. Alguien por ahí escribe que casi no escucha el sonido. Profe, se le da un poquito el sonido. Ya estoy mirando acá a ver el sonido si es que está muy bajo, pero no encuentro que está alto. Profe, acá la escucho bien, de pronto el compañero que verifique la conexión. Sí, de pronto la conexión también. Bueno, Profe, entonces yo también lo escucho bien. les decía que nosotros no podemos entender de que solo los derechos fundamentales se encuentran en los artículos 11 al 41 constitucional, sino que también dentro del articulado constitucional, es decir, los 370 artículos, 70 y poquitos artículos que tiene la Constitución, también encontramos derechos fundamentales. Les indicaba que el derecho a la administración de justicia es un derecho fundamental de las personas, pero no está dentro de ese articulado. Que los tratados internacionales, todo aquello que Colombia suscribe, pueden traer derechos. Esto ha abierto las puertas a que no solamente tengamos un catálogo y esto sea cerrado, sino que el Estado, el gobierno nacional y el Estado colombiano tienen que reconocer otros derechos que no estén específicamente taxativamente positivizados, es decir, escritos en la Constitución. Esto ha abierto las puertas a que a través de tratados internacionales o que se estén trayendo derechos fundamentales, por ejemplo, como los derechos genéticos, ¿sí? Un derecho que se habla, los derechos innominados o el derecho a ser intentado. El derecho a ser intentado es un derecho fundamental que tiene una persona, por ejemplo, cuando está conectado a máquinas y que su vida depende de ellas, a que se ha intentado mantenerle esta condición de garantizarle su vida hasta el último minuto.
¿sí? A que una persona, así tenga una hora de vida, esa persona se le tengan garantizar los derechos fundamentales, a que hasta el último minuto sí se le garanticen. Entonces, quiero indicarles eso, no podemos entender que solo los derechos fundamentales son los que están en la parte inicial, es decir, dentro del componente dogmático que trae la Constitución, sino que los encontramos por ahí y en ordenamientos distintos a la Constitución. Algo que les había indicado es que, pues, especialmente en Colombia, la Constitución, pues, es una Constitución cambiante, es una Constitución que vive constantemente, sufre el fenómeno de reformismo constitucional. Se han presentado muchas reformas constitucionales. La Constitución encontramos a través de actos legislativos, ¿cierto? Que es el documento suscrito de carácter legal a través del Congreso de la República, donde se han hecho modificaciones, ¿sí? Y de una cantidad de más de 45 proyectos que se han presentado para cambios constitucionales a través de actos legislativos, pues hemos encontrado que hasta este año encontramos casi 40 actos legislativos que ya están incorporados en la Constitución, ya están incorporados y han hecho, pues, cambios significativos. ¿Sí? Lógicamente esos cambios se presentan, pero pues tienen una previa revisión, especialmente el órgano que protege nuestra Constitución, que es la Corte Constitucional. Todo aquello que implique cambio o modificación constitucional, sí o sí es revisado por la Corte Constitucional, que es la que verifica si ese ordenamiento legal pues se acopla a la Constitución política, ¿sí? De no hacerlo ella o de no hacerlo cualquier otro tipo de organismo, pues ocurre el fenómeno de que se declaran inexequibles o inconstitucionales las normas, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que no solo las modificaciones constitucionales las hace el Congreso a través de actos legislativos, ¿cierto? O los mecanismos que establece la misma Constitución, sino que también el ciudadano puede ejercer un control sobre ello. ¿Cómo lo hace? Demandando las leyes. Cada ley la puede demandar por una acción pública de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, para que la Corte haga el análisis y revise si esa ley es o no compatible, ¿sí? Con la Constitución. Bueno, entonces, decíamos que el componente dogmático hace referencia a derechos fundamentales, principios, valores y fines estatales. Toda ley en Colombia, toda norma, todo acto administrativo, ¿sí? Así sea el que escriba cualquier funcionario público en cualquier hoja de papel que se llame acto administrativo, pues tiene que respetar los principios, los valores de la Constitución. Sí o sí se debe hacer, ¿sí? Entonces, pues so pena de que pues los jueces en ejercicio de ese control constitucional o de legalidad, pues le hagan un control a ello. ¿Sí? ¿Por ahí alguien me levantó la mano? Bueno, esto... Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a empezar con dentro del componente dogmático, que es el que vamos a tratar de ver hoy, frente a los valores constitucionales. Entonces, un valor viene siendo en la Constitución como aquello supremo, como aquello que está incorporado dentro del texto constitucional, que es la filosofía y el elemento que orienta, ¿sí?, la producción de normas en Colombia, ¿sí? Ese es el aspecto supremo de la Constitución. Así lo ha reconocido pues, la misma Constitución, inclusive la Corte Constitucional lo ha indicado en muchas ocasiones, de que pues en observancia al ordenamiento legal, a la producción normativa, de leyes, al ordenamiento jurídico, se tienen que observar inicialmente los valores. Pero ¿en dónde identificamos nosotros los valores constitucionales? ¿En dónde están en el texto? Entonces, están en el preámbulo constitucional, ¿sí?
el preámbulo de la Constitución, allí es donde identificamos el conjunto o el componente de valores, ¿sí? El componente de valores o componente axiológico. El componente axiológico. Entonces, los valores están en la Constitución. Como se los he indicado, hace parte del componente dogmático de la Constitución. ¿Sí? Se le denomina dogma porque pues es eso viene recogido de los aspectos o de la dimensión que se le ha dado a las religiones, de que se supone que si es un dogma es porque algo que está allí plasmado, que es indiscutible, que es protegible y que debe ser eje para interpretar. En este caso, nuestra Constitución, el eje de interpretación o de hermenéutica de las normas está en sus valores. Entonces, los valores están en el preámbulo. El preámbulo constitucional es el componente de valores de la Constitución. ¿Sí? Entonces, este preámbulo, pues, ¿qué nos dice? ¿Cierto? Que el pueblo soberano, ¿no? Nos habla inicialmente de la soberanía, entonces la soberanía como un valor fundamental, ¿sí? Que es donde el pueblo, pues es el poder supremo de un Estado, ¿sí? Y que a través de ese poder supremo fue que, y unas personas que fueron representantes, que se delegaron para que crearan el texto constitucional, ¿cierto? A través de la Asamblea Nacional Constituyente, pues hicieran el desarrollo constitucional. Entonces, primer valor que nos da la Constitución es la soberanía, ¿sí? Esto representado en que el pueblo es el poder soberano. Entonces, ¿qué más nos dice a nosotros en ese preámbulo? Nos dice que entonces, el segundo valor que nos aparece allí, no por importancia, sino es por el despliegue constitucional, es el valor de la vida. Así que la vida, pues es un valor que se tiene que respetar y eso es lo que le permite, ¿sí? O lo que impide al Estado que el Estado pueda tomar decisiones con la vida de las personas. Hay que respetarlas, ¿sí? Este componente de valores junto con los derechos fundamentales, pues eso son un muro que tiene el Estado, ¿sí? Para que cada vez que tome decisiones, que desarrolle actividades, que desarrolle política pública, ¿sí? Y que sus entidades y sus funcionarios públicos, independientemente de la situación que se presente, pues deben de respetar la vida de las personas, ¿sí? Porque es un valor supremo como eje de interpretación dentro del texto constitucional, ¿sí? Otro valor ahí para los compañeros que son de fuerza pública, ¿sí? Otro valor que está ahí intrínseco dentro del preámbulo constitucional es la convivencia. La convivencia es otro valor, ¿sí? Que pues ha sido la misma Corte Constitucional y que la convivencia, que las personas convivan en paz, ¿sí? De que exista también a partir de ello un ordenamiento legal para que las personas puedan convivir, como el Código de Policía, ¿cierto? Y entre otras normatividades legales que hacen parte de la convivencia. Entonces, ese es un valor también constitucional o hace parte del componente axiológico. Nos indica también el preámbulo que que el trabajo y la justicia, ¿sí? Que el trabajo, pues, es un deber que tenemos los colombianos también, ¿cierto? ¿Sí? No solo digamos, de ejercer el trabajo en condiciones dignas, ¿sí? En condiciones de que se respeten los derechos de las personas, sino también que al ser esto un valor, pues también le impone unas cargas obligacionales al Estado para que legisle sobre ello. Encontramos de ello pues el estatuto laboral, donde también viene protección a los derechos de las personas. El trabajo no solo es un derecho fundamental, sino también la ley nos les pone como un valor constitucional de máxima supremacía. Como les indico, estos valores son la parte de la cumbre de la Constitución. Son la cumbre de la Constitución. El derecho a la justicia, ¿cierto? Que las personas tengan acceso a la justicia, que el Estado tenga la capacidad, sí, no solo de darla, sino la capacidad de mantener este valor constitucional, ¿sí? De darle a las personas una efectiva administración de justicia, ¿cierto? De que se le garanticen sus derechos y en el momento de que otra persona, ¿sí? O las instituciones, o no sé, cualquier otra situación donde se presente una vulneración,
pues que este valor constitucional sea un eje de interpretación también, ¿sí? Para las normas y para imponerle al Estado también unas cargas de protección de este valor. Nos habla acá que el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento también nos dice el preámbulo constitucional, que es otro componente de valor, pues componente axiológico, ¿sí? Como eje supremo también de desarrollo, de que el Estado permita también, ¿cierto? Desarrollo científico, de que permita que el avance, que permita la educación, ¿sí? De las personas que tengan acceso al conocimiento, de invertir recursos, ¿sí? En el conocimiento, en que las personas tengan una formación, ¿cierto? Científica, específica, ¿sí? Otro valor constitucional es la libertad, como componente también dentro del preámbulo, ¿sí? La libertad y la paz son algo que se le debe respetar bastante a la persona, ¿cierto? La libertad es un valor constitucional, ¿sí? Que podemos decir que es uno de los que mayor tiene importancia, ¿sí? De que el Estado garantice que las personas sean libres, ¿sí? No solo de pensar, no solo de actuar, sino que tengan una libertad. Lógicamente, esta libertad tiene que la misma Constitución nos establece de que hay unas restricciones, ¿no? No por el hecho de que yo tenga un valor que la Constitución me protege y le protege a los ciudadanos de en toda su estructura orgánica, ¿sí? Entonces que ella sea desmedida, sino que también el ciudadano, las personas tengan un límite frente a esa libertad, ¿sí? Dentro de sus derechos fundamentales. Y la paz, ¿no? Como aquel derecho que las personas deben de tener para convivir en paz en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Otro derecho. Nos dice acá también, bueno, que todo esto debe estar ordenado dentro de un marco jurídico. Entonces, ¿qué hace el preámbulo constitucional como espíritu de valor de la Constitución? Pues que en Colombia todo lo que se desarrolle en sí debe estar regulado bajo marcos normativos. Llámese marcos normativos, todo lo que es la ley, sus tratados internacionales, la misma Constitución, ¿sí? Decretos legislativos, decretos reglamentarios y todo aquel componente normativo que en Colombia existe. Otro valor supremo que nos indica la Constitución es la democracia, ¿cierto? Como eje central que le permite al ciudadano y que le ha permitido a los colombianos, ¿sí? Que haya libertades, que en Colombia se pueda opinar, que se pueda elegir a quién va a representar al Estado, ¿sí? Que usted pueda tener acceso a muchas circunstancias de la vida, ¿sí? Que dentro de eso, pues usted pueda participar en la vida política, que usted pueda elegir y también ser elegido, ¿sí? Entonces, estos valores que se desarrollan, pues deben de ser respetados por el Estado. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos del componente de valores de la Constitución o el componente dogmático. Hasta acá tenemos alguna pregunta. ¿El audio está bien? Sí, profe, el audio es excelente. Bueno. Bueno, el segundo componente que está dentro de ese componente dogmático es el componente de principios. ¿Y qué es el componente de principios? Entonces, vienen siendo todo lo que se denomina finalidades del Estado. O sea, el Estado, ¿para qué está? ¿Para qué es un Estado? ¿Sí? Y eso que implica dentro de estos principios, ¿sí? De que toda norma que en Colombia exista debe de apuntarle a un fin esencial del Estado, ¿sí? Si nosotros hablamos de que pedimos, por ejemplo, el Congreso de la República a través de sus legislaturas, de sus cámaras, su sistema bicameral, expide cualquier tipo de ley, pues esa ley, la que sea, tiene que apuntarle a un fin esencial del Estado. No puede haber ordenamiento jurídico en Colombia que no le apunte a los fines. No puede haber institución que no le apunte a los fines esenciales del Estado, ¿sí? No puede haber una alcaldía, una gobernación, una entidad territorial, una entidad que inclusive que sea de economía mixta, una entidad si sea privada,
que preste servicios de forma privada tiene que apuntarle sí o sí a un fin esencial del Estado. ¿Sí? Así sea la entidad privada, la que sea. Todas tienen que apuntarle a un fin constitucional. Entonces, vamos a hacerle a hacer un recuento dentro de esas, de ese componente dogmático. Los principios que están del artículo 1 al artículo 10º constitucional. Aquí encontramos los principios de la Constitución. Entonces, ¿qué encontramos en el artículo 1º constitucional? No, el elemento fundamental es que nos define qué es el Estado Social de Derecho y qué es un Estado. Cuando nosotros hablamos qué es un Estado, ¿cierto? Podemos acudir, hay muchos conceptos, pero un concepto moderno de la definición de Estado, ¿cierto? Es que el Estado se entiende como un conglomerado social, un conglomerado que está política y jurídicamente constituido, que este conglomerado social que tiene un componente jurídico y político, pues esté sentado o está sentado en un territorio, que está sentado en un territorio determinado, ¿cierto? Que esté sometido a una autoridad que ejerce a través de sus órganos, que tenga una autoridad y que tenga una soberanía, y que esa soberanía pues viene a ser el reconocimiento de otros estados. Entonces, una definición moderna de qué es el Estado es que es un conglomerado un conglomerado social que es jurídica y políticamente organizado, ¿sí? Que está dentro de un territorio, que está sometido a un ordenamiento jurídico, a una autoridad que ejerce sus propios órganos y a una soberanía que le han reconocido otros estados. Esa es una definición. La misma Constitución, en su articulado, cuando nos habla de Estado, pues nos está hablando también de que, pues cuando nos indica que nosotros, ese Estado pues tiene unos elementos. Pues, ¿cuál es uno de los elementos que nos habla que es un conglomerado social? Pues inicialmente nos está hablando de que tiene un componente de poblacional. Entonces, nos está hablando del componente poblacional por una página oficial del DANE en Colombia. Nos indica que hay una población de aproximadamente 52.695.000 personas en Colombia. Entonces, esa es la población colombiana, es una página que se puede verificar a través, sí, del DANE, los datos oficiales de la página. ¿Qué nos dice también esta página? Que esa población como un elemento del Estado, pues que en Colombia alrededor de 51.2 de ese porcentaje, pues son mujeres, de ese componente poblacional, ¿sí? Y el 48.8 son hombres. Es decir, que la población colombiana, ¿sí? Como un elemento del Estado, pues por datos oficiales nos indica de que en Colombia hay más personal femenino que masculino, hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Otro elemento que también compone dentro de ese contexto del Estado, ¿sí? Es el asunto del territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica la Constitución? ¿Qué nos indican las normas, cierto? Que en Colombia hay una extensión aproximadamente de 2.070.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Que de los cuales el 55% equivale a territorio continental, ¿sí? Sí, el territorio firme, y un 45% de ese territorio es marítimo, está compuesto por zona de mar. ¿Qué otros elementos componen al Estado dentro de ese concepto? Entonces, la misma Constitución, pues que Colombia también tiene otro elemento que es su espacio aéreo. Es decir, tiene el derecho que tiene Colombia a dominar un espacio aéreo, pues que tiene que ser respetado por otros estados, ¿sí? En donde Colombia, pues puede ejercer y desarrollar alguna actividad, ¿sí? Aeroespacial, entre otros. ¿Qué más hace parte de esos componentes? Es el espectro electromagnético, ¿cierto? Que es aquel espacio por donde circulan ondas electromagnéticas.
¿sí? O es otro componente del Estado, su espectro electromagnético, ¿sí? Donde viajan el conjunto de ondas electromagnéticas que lo que permiten es la comunicación. Eso también hace parte de un componente del Estado. Otro de ellos es el componente de la órbita geoestacionaria. Nosotros en Colombia, dentro de esos elementos de Estado, pues también tenemos, ¿sí? En la parte de la superficie, del espacio, tenemos un punto donde nosotros podemos también ubicar satélites, especialmente Colombia, ese espacio lo han venido cediendo, ¿sí? Para que, por ejemplo, otros estados permitan la movilización de satélites. Entonces, hace parte de ello. ¿Sí? Otro elemento que también está allí dentro del Estado es el subsuelo. Hay que tener en cuenta que este elemento del Estado es de propiedad de la nación. Eso significa de que todos los recursos naturales que sean no renovables son de propiedad del Estado. Nosotros, a cierta profundidad, nosotros no somos los dueños del subsuelo, sino lo de la nación. Por eso la explotación minera y la explotación petrolera, eso es un asunto netamente que viene siendo de competencia de la nación. Profe, Señor, buenas noches. Es buenas verdad noches. que si usted tiene una propiedad y debajo de después del piso, eso es del Estado, no es de uno. Sí, señor, eso es lo que le estaba diciendo, que uno de los elementos del Estado es el subsuelo, pero el subsuelo es de propiedad de la nación. En ese caso, si usted encuentra minerales a la profundidad, como petróleo, eso, el Estado es el que de una u otra manera tiene la obligación de verificar si esos son explotados a través de unos permisos, a través de las agencias mineras, entre otros, ¿sí? Además de que pues tiene que ver mucho con el derecho que lo que les decía en la clase pasada, que la Constitución colombiana del 91 también ha sido constituida como una constitución ecológica. ¿Por qué? Porque la Constitución protege los derechos naturales y eso pues también lo que hace es que ese subsuelo y esa explotación que se han venido dando por las grandes empresas mineras, ¿sí? Y bueno, por los que están explotando o el mismo Estado que también explota el suelo, pues lo que ha permitido es que, por ejemplo, en ciertas zonas que son netamente territoriales, ciertos locales, pues que a través de acciones populares la gente lo que haga es que utilice este mecanismo para que las empresas prohíban en ciertos puntos de la geografía colombiana hacer explotación minera. Esto se ha venido presentando en algunos puntos. ¿Por qué? Por protección a ese subsuelo, porque también hace parte de lo que es el derecho ecológico. Nosotros, en nuestra Constitución, es más, ustedes se acaban de dar cuenta, por ejemplo, que la Policía Nacional acaba de crear una policía del agua. ¿Por qué? Pues lo que hace es que eso está siendo armonizado, no porque la institución se invente eso, sino porque está siendo armonizado pues con la Constitución, que tenemos una Constitución ecológica que se debe proteger el medio ambiente, porque todo aquello que está en el subsuelo y que pueda ser explotado, ¿sí? O que pues, el derecho de la ecología es un derecho de todos, no es un derecho solo de unas personas. El ambiente sano es un derecho colectivo. Todos los colombianos podemos exigir de que haya protección al medio ambiente, ¿sí? O que si en el subsuelo del Estado colombiano pues hay unos recursos que en su extracción pueden causar afectación a los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? O a la vida, pues tiene la posibilidad de reclamarle al Estado a través de unos mecanismos, ¿sí? De que eviten de que la explotación se presente. Pero esto todo es con control estatal. El subsuelo es propiedad de la nación. Profe, buenas noches. Buenas noches. En el caso de que come que la persona como tal en su terreno encuentre yacimiento, como usted le explicaba, de alguna cosa o algo, algún mineral, ¿el Estado tiene que negociar con ella o automáticamente la persona tiene que ceder ese terreno al Estado? Bueno, algo que hay que tener en cuenta que en Colombia la propiedad privada, cuando estamos hablando de subsuelo, estamos hablando de que la primera capa
la primera capa de terrestre hasta donde no se encuentran recursos que sean netamente explotables por el Estado, que puedan ser explotables, pues lógicamente si el Estado, digamos, en el evento de que se presente algún recurso que permita que en Colombia, por ejemplo, gas, energía, ¿cierto? Energía que a través de petróleo, el Estado tiene la obligación de comprar esos predios. Si el Estado decide explotarlos, tiene la obligación, pero si usted es el dueño del terreno y usted los quiere explotar, por supuesto que usted no lo puede hacer, digamos, como usted quiera, sino que tiene que obedecer a unos permisos que tiene que otorgarle el gobierno nacional. No, en el evento de que se vaya a explotar, lógicamente el gobierno le tiene que comprar las tierras, no lo puede sacar a usted. O sea, no le puede hacer una expropiación. Eso tiene que ser un precio justo, profe. No le puede, exacto, sí. Tenga en cuenta que pues cuando pasan esos temas de expropiación, por ejemplo, lo que pasa cuando son, digamos, no hablemos de la explotación, Carbón. sino, por ejemplo, cuando se presentan que de pronto se requieren abrir vías por el interés general, entonces el interés particular, o sea, el suyo y el mío, tiene que cederle al interés particular bajo unas condiciones. Si esto se llega a presentar así, que por interés general se tenga que explotar el subsuelo para extraer algún mineral, ¿cierto?, que haga parte de la economía colombiana, pues el Estado le tiene que pagar esos predios. No puede expropiarlo en los predios y simplemente sacarlo y ya. No, le tiene que comprar en el evento. Pero si usted quiere explotarlos, pues lógicamente, como les indico, eso es de propiedad de la nación. No podría hacerlo, sino con autorización del Estado y bajo las condiciones. ¿Sí? Profe, disculpe, buenas noches. O sea, sí o sí toca negociar con el Estado los predios. Sí, por supuesto. Si el Estado considera que lo que va a sacar de ahí es de interés general, el Estado le dice, bueno, usted se tiene que ir de acá porque esto va a ser de interés nacional, en esa situación, pero le tiene que negociar los predios, claro que sí. Si la persona está pagando un justo... No le entendí, señor. Si la persona está pagando un precio muy alto, que tiene que acogerse el precio que le dé el Estado. No, si primero inician una etapa de negociación. Si la persona entra, digamos, en conflicto, que yo no me sacan de acá, no puedo, pues por interés general el Estado lo puede movilizar. ¿Y qué hace? Si usted no llega a un acuerdo del Estado, entonces coge y le puede pagar a usted el predio de acuerdo a cómo está la valoración catastral. O sea, profe, prácticamente como usted dice, sí o sí toca negociar con ellos. Exacto, sí es de interés que el subsuelo donde estén sus terrenos, pues sean objetos de explotación por parte del Estado. Le toca negociar. Profe, es Claro por que eso que sí. nos toca pagar Ahí es donde impuestos. viene la primacía del interés general sobre el particular. Profe, es por eso que nos toca pagar el impuesto predial y si vamos a construir también hay que pagar el permiso, ¿verdad? ¿No le entendí? ¿Me repite, Que por por eso favor? es que por eso es que nos toca pagar los impuestos prediales, porque prácticamente los terrenos son del Estado y nosotros estamos como con un arriendo, se puede decir. Sí, en una parte sí, pero precisamente lo que pasa es que el impuesto predial pues viene a ser una carga que es una carga obligatoria que tenemos todos los colombianos por el hecho de vivir acá en este país, pues de que tributarle al Estado para que el Estado pues pueda sostenerse. Finalmente, lo que viene siendo, por ejemplo, el pago de valorizaciones, de impuestos prediales, se presenta es porque todos en Colombia, por el hecho de vivir en sociedad, tenemos la obligación de asumir una carga social. Y esa carga social es tributarle al Estado, ¿sí? Eso hay una teoría que se llama la teoría de las cargas públicas. Es decir, que toda persona en el evento de que nazca en Colombia, sí o sí está obligado a tributar para el Estado, para que haya sostenimiento del Estado. Pero digamos que esto no sea solo porque paguemos, sino porque pues el Estado, de ahí nacen unas cargas y obligaciones del Estado. Por ejemplo, como a garantizar derechos fundamentales, a garantizar derechos esenciales, a garantizar movilidad, a garantizar educación, salud y todo lo que el Estado establece, ¿no? Entonces, esto es una carga pública. Es obligatoria para todos. En el evento de que usted, una persona, la que sea, exacto, como dice compre algo o invierta en algo, Diana, paga impuestos, señor. Como dice la subintendente Diana, digamos, en el sentido, estamos de arriendo en el terreno donde vivimos.
Sí. Que como dice la Finalmente, si el Estado necesita, lo le digo, en Colombia el derecho a la propiedad privada también es constitucional. Sí, el Estado tiene que respetarlo, pero si la explotación o ese subsuelo es que objeto del Estado, claro, lo que dice ella tiene razón. Sí, finalmente el Estado es el dueño de todo eso y nosotros lo que hacemos es tributarle, pagarle, pero en el evento que por interés general se requiera, finalmente viene a ser un terreno prestado para nosotros. Mejor dicho. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta de que esos elementos del Estado, el subsuelo es un componente, es del Estado, es de la nación. ¿Sí? Por eso las personas cuando van a hacer explotación tienen que a través de las agencias mineras, ¿sí? A través de los ministerios que están para el tema, pues con permisos. No cualquiera puede ir a explotar en una finca, encontró un yacimiento de carbono, de petróleo y una vez lo va a explotar porque este terreno es mío. Tiene que ser con autorización, ¿sí? Porque es un elemento de la nación. Por ejemplo, cuando hay una explotación y perjudica una comunidad, que hay que... Minería ilegal, ¿no? Exacto, por eso les decía que para eso existen mecanismos, con los mecanismos de las acciones populares, en donde está afectando a la comunidad, y ustedes se han mirado, por ejemplo, en el sector del Tolima. En el Tolima, bueno, y en varias partes de los departamentos, la gente ahí ha recolectado y ha votado, ¿sí? A través de acciones populares para que no se permita la explotación. Si esa explotación, lógicamente, la minería ilegal está afectando los derechos de las personas, lógicamente tienen este mecanismo. Ahora vamos a mirar una cosa. Nosotros acá estamos hablando, digamos, de los mecanismos, los mecanismos que están dentro de la Constitución, ¿cierto? Distinto es al análisis de eficacia, si realmente la Constitución nos está permitiendo esto, pero en el contexto real, hasta dónde el Estado mismo pues, permite en Colombia la explotación. Si esto está afectando a otras personas, pero el Estado mismo lo está permitiendo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros hablamos de lo que está escrito dentro de la Constitución, pero si vamos a hacer un análisis de la eficacia de estos valores, de estos principios, pues es otra situación que toca revisar también, ¿sí? Porque, pues, materialmente a veces se presentan algunas situaciones, pues, que son digamos, de interés para el Estado, de interés para situaciones que tienen que ver con el gobierno nacional. Entonces, pues es un temita que toca revisar desde otra perspectiva también. Bueno, otro elemento es la soberanía dentro de ese primer componente, ¿cierto? Estamos hablando del artículo 1, donde nos dice que es el Estado, ¿sí? La soberanía, que pues esto es lo que expresa la independencia, ¿sí? Que tiene el Estado dentro de su interior a tomar decisiones, a ejercer su poder dentro de su propio territorio, ¿sí? En beneficio de su población. A eso nos hace referencia a la soberanía, que nosotros tengamos soberanía en decisiones internas, de que no vengan otros estados a afectar a nuestro estado o a las decisiones político-administrativas que se presentan de un estado. A eso hace referencia la soberanía. ¿Sí? Entonces, esa es una definición de estado y esos son los componentes del estado. También encontramos allí, ¿cierto? Pues toda la parte que es marítima, ¿sí? Que en Colombia pues también tenemos una plataforma continental, que tenemos una zona contigua, ¿cierto? Que tenemos una zona económica exclusiva, que es donde se puede, digamos, ejercer actividad económica, ¿cierto? Como pesca o inclusive explotación, ¿sí? Entonces tenemos todos esos componentes del Estado. Estoy pasando muy, muy rápido porque pues, el tiempo no nos da para de pronto profundizar un poco más. ¿Qué nos dice también, por ejemplo, el artículo primero? Que Colombia está organizado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el Estado? Lo primero que nos dice, ¿cierto? El artículo primero de la Constitución, cuando estamos hablando de principios, y nos dice que está organizado en forma de república unitaria. ¿Esto qué significa de que el artículo primero indica que está organizado en forma de república unitaria? ¿Sí? Pues que Colombia, digamos, existe... Esto significa que en Colombia exista un solo régimen político, que vivamos bajo un solo régimen constitucional, que sea en forma de república unitaria, es que estemos sometidos a una sola norma, a unas mismas leyes todos, ¿sí?
que nosotros obedezcamos a una misma autoridad nacional, por ejemplo, como presidente de la República, ¿sí? Que tengamos una única soberanía, ¿sí? Que estemos asentados en un único territorio. Eso es lo que nos hace referencia cuando nos dice que es de una república unitaria, ¿sí? Valga decirlo de esta manera que un ejemplo, por ejemplo, de que una república no es unitaria como la colombiana, pues, por ejemplo, estados como, por ejemplo, Estados Unidos, que allá los estados son federales, entonces usted encuentra que cada estado tiene sus propias normas, ¿sí? Tiene sus propias normas, en algunos estados, por ejemplo, en Estados Unidos existe pena de muerte, en otros no lo es, en unos estados permiten una situación, en otras no lo permiten. ¿Por qué? Porque esos estados que son federalizados, ¿cierto? Que no son únicos, no tienen una identidad unitaria, pues vienen a ser de esta forma, ¿no? A tener condiciones distintas. Pero en Colombia, cuando la Constitución nos dice que somos un Estado en forma de república unitaria, entonces tenemos una misma ley, una misma Constitución, una misma ley penal, una misma ley laboral, una misma ley, ¿cierto?, comercial, y que nos regimos a unos mismos decretos. Eso es lo que hace referencia a que sea una república unitaria, ¿sí? Segundo componente del mismo artículo primero de la Constitución, que estamos hablando de principios. Es el componente que nos dice que Colombia, entonces, es una república unitaria y nos dice que es descentralizada. ¿Esto qué significa también que sea descentralizada? Pues que la Constitución lo enuncia y esto está desarrollado en una ley, que lo que hace es que se le otorgan competencias y funciones, ¿sí?, a entidades territoriales y regionales. Eso nos quiere decir que sea descentralizada, ¿sí? De que hayan unas funciones con una política nacional, pero que esté descentralizada para que la materialicen entidades territoriales. Esa es la descentralización. Entonces, el Estado se descentraliza, ¿sí?, a través de sus instituciones. Entonces, esa descentralización lo que hace es que le otorga competencias y funciones administrativas a las entidades territoriales. Llámese entidades territoriales y regionales y locales, pues alcaldías, municipios, gobernaciones, ¿sí? A eso hace referencia el artículo primero, cuando nos indica que está descentralizada, ¿sí? Entonces, otro elemento que entendemos dentro de esa descentralización es la desconcentración, ¿sí? Que viene congénito, viene, digamos, unido al concepto de descentralización, que es la desconcentración. Entonces viene a ser también en donde se le otorgan a una entidad competencias para que funcione de manera, digamos, por fuera de su misma sede. Entonces les pongo un ejemplo. La Policía Nacional es una entidad que tiene desconcentración en sus departamentos de policía metropolitanas. Esa desconcentración pues implica también, les pongo el ejemplo policial porque pues veo que acá la mayoría de estudiantes son funcionarios policiales. Entonces, la policía desconcentra funciones, ¿sí? O sea, el Estado se descentraliza en las instituciones y las instituciones se desconcentran, ¿sí? A eso nos hace referencia también a que sea descentralizada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les coloco allí es que de esa desconcentración que hace la institución es, por ejemplo, el atribuirle funciones y competencias. Por ejemplo, que un comandante de una metropolitana pueda, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Aplicar un retiro discrecional. Un retiro discrecional. Entonces, esa desconcentración permite que la dirección general le desconcentre funciones a esos departamentos, a esas metropolitanas o a esas direcciones, para que puedan desarrollar ciertas actividades que son del orden general o nacional, pero que lo puedan hacer ciertas personas a través de dentro de sus propias unidades desconcentradas. ¿Sí? ¿Esto cómo lo hacen? Pues bajo una figura que se llama la delegación. Pues yo como le delego a una persona dentro de la misma institución para que desarrolle funciones que son competencias mías de nivel general. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la delegación, por ejemplo, con la descentralización. Entonces, la descentralización también se le delegan ciertas funciones a las autoridades locales para que ellas desarrollen
actividades, ¿sí? A actividades que son del nivel central, que son de política nacional, pero que las pueden desarrollar a través de sus entidades, ¿sí? No en todo, no en todo, porque la misma Constitución pues también nos indica de que también existe una autonomía en las entidades territoriales para ciertas situaciones, ¿sí? Quedó claro este aspecto de la descentralización en el artículo 1 como principio del Estado. 60, señor. Entonces, seguimos con otro principio que está dentro del artículo 1 de la Constitución, y es el que les indicaba ahora, la autonomía de las entidades territoriales. Ese artículo 1, cuando nos indica que las entidades tienen autonomía territoriales, pues digamos que eso del todo no es tan cierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay autonomía para que, por ejemplo, en una alcaldía, en una gobernación, pues digamos que la propia comunidad que pertenece a un departamento, pues tenga autonomía, por ejemplo, de elegir sus alcaldes, de elegir sus concejales, sus ediles, personeros, ¿sí? Personeros municipales. Pues también hay políticas del todo no tienen autonomía, porque también el Estado impone, el gobierno nacional puede imponer algunas situaciones, pues por ser el gobierno nacional, ¿cierto? Por ser el nivel central, que también tienen que cumplir las entidades territoriales. Entonces, no todo, no del todo, ¿sí? Hay autonomía, como lo dice el principio, el artículo 1 de la Constitución, ¿sí? En las entidades territoriales. La Constitución no lo enuncia, pero en la práctica, pues lógicamente hay cosas que sí son de autonomía, que hay situaciones que sí, que le faculta manejar sus propios asuntos dentro de su jurisdicción, a un alcalde, a un gobernador, sí, a una autoridad local, pero hay cosas que tienen que observar dentro de el parámetro nacional, política nacional, ¿sí? Entonces, eso es otro principio, que eso es lo que le permite esa autonomía, pues que se puedan administrar sus propios recursos para el tema, en su tema tributarios, ¿sí? Bueno, participar en rentas nacionales, que tenga autonomía fiscal, ¿sí? Y que todo aquel problema que surja dentro, por ejemplo, de una gobernación o alcaldía, pues que el alcalde tenga la capacidad de solucionarlo, ¿sí? Sin que tenga injerencia el gobierno nacional, ¿sí? A eso hace referencia ese principio de autonomía, ¿sí? Bueno, dentro de ese mismo artículo 1, ¿cierto? Como principio constitucional, pues nos dice que el Estado, pues es un Estado democrático, ¿sí? Entonces, pues eso no viene siendo otra cosa que, pues es la voluntad, la manifestación del ciudadano, ¿cierto? Que la expresa a través de elecciones. A través de elecciones. Entonces, un principio fundamental es la democracia, ¿sí? Donde el ciudadano se ve abocado, tiene la disposición tiene el derecho, ¿sí? A participar de forma democrática en la elección, ¿sí? O que la voluntad del ciudadano sea de elegir a quién, a sus propios representantes, ¿sí? No, cuando nos habla de la parte democrática, no nos está hablando solo digamos, de elegir, ¿cierto? Que la voluntad de los ciudadanos, ¿sí? Se exprese a través de elecciones populares, sino también, pues, que pueda el ciudadano intervenir en las decisiones, ¿cierto? Hacer veeduría, ¿sí? En controlar las decisiones del Estado, ¿sí? Y para eso, pues, los ciudadanos cuentan con los mecanismos, ¿sí? Que están contemplados en la misma Carta Constitucional. Es decir, que en ese principio democrático, pues que el ciudadano cuando ejerce control o también, digamos que tiene injerencia en las decisiones políticas del Estado, pues pueda, por ejemplo, a través de sus mecanismos ejercerlo. ¿Qué mecanismos? Por ejemplo, el voto, ¿sí? Tiene a su disposición el plebiscito, ¿sí? Al plebiscito, tiene a su disposición los referendos, las consultas populares también lo tiene, ¿cierto? Los cabildos abiertos, ¿sí? También, pues, el pueblo también tiene iniciativa legislativa, es decir, que un conjunto de ciudadanos, ¿sí? Digamos que hacen parte del censo electoral o también lo pueden hacer, digamos, el gobierno, lo puede hacer el Congreso, pues, de presentar iniciativas legislativas. Entonces, el principio democrático también nos conlleva a eso,
a que el ciudadano, un conjunto de ciudadanos que hacen parte del censo electoral, pues también puedan presentar proyectos de ley, ¿sí? Como lo pueden hacer el gobierno nacional a través de sus ministros, como lo puede hacer, por ejemplo, los concejales, un porcentaje de los concejales, ¿cierto? Los diputados lo pueden hacer, ¿sí? O un porcentaje del censo electoral colombiano. Entonces, cuando nos habla de ese principio democrático, no está hablando de qué, de la participación que tiene el ciudadano, ¿sí? A través de la voluntad que lo expresa a través del voto, de elecciones, pero también, sí, de que también haga parte de la vida pública, sí, de las decisiones que pueden tomar dentro del gobierno, a través de los mecanismos, sí, que tienen de participación ciudadana. La revocatoria del mandato también es otro mecanismo, sí, que se tiene, por ejemplo, para que a través de un porcentaje, todos esos mecanismos que están regulados a través de una ley, ¿sí? Para que los ciudadanos, digamos, puedan también en determinada situación revocar el mandato a un gobernador, a un alcalde, ¿sí? Entonces, todo hace parte del principio que está contemplado en el artículo 1, cuando nos dice que Colombia también es un Estado democrático participativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, otro componente que nos habla aquí la Constitución es nos dice que la Constitución también es pluralista. ¿Qué significa que la Constitución sea pluralista? ¿Sí? Profe, Que el Estado acepta multiplicidad de formas de vida, de formas de pensar, ¿sí? Los modos de ser, modos de actuar de las personas, ¿sí? Que en Colombia usted pueda participar, que pueda pensar, que pueda indicar, manifestar que está en desacuerdo con algunas decisiones del Estado, con algunas de estas situaciones, ¿sí? Que considere que no están bien para dentro de la vida o el conglomerado social, ¿sí? Eso significa que el Estado sea pluralista, que tiene diversidad de formas de vida, diversidad de religiones, ¿sí? La diversidad de formas, sistemas de poder, digamos, actuar. Eso significa que sea el Estado pluralista. ¿Algo me iban a preguntar por ahí? ¿Alguna pregunta? No, listo. Continuamos. bueno. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Profe, referente al artículo 1 que te estaba comentando ahorita y ahorita lo demás, de la que nosotros los colombianos pues, tenemos un estado libre y los indígenas, porque los indígenas pues ellos tienen sus propias leyes, por ejemplo ellos cometen cualquier clase de delito y ellos son los que se encargan de ejercer todas esas leyes. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, algo importante allí con el tema de ellos. Si bien es cierto, nosotros estamos, digamos, lo que yo les decía, sometidos a una misma ley, pero ¿cuál es la ley que le permite a los indígenas, por ejemplo, ejercer un castigo a través de azotes? Ellos no tienen ley escrita. Que la misma Constitución les ha permitido a ellos, digamos, tener un conjunto de normas, pero vienen siendo consuetudinarias, es decir, de costumbre. Ellos no tienen un código penal indígena, no tienen un código. En Colombia hay un solo código penal. A eso referiría yo que estamos hablando de que Colombia en un principio es una república unitaria. Y esa misma código penal les ha indicado en qué momentos ellos también, y la misma Constitución les permite a ellos decir en qué momento ellos pueden tomar sus decisiones, tener sus propias autoridades indígenas, ¿sí? Pero, digamos, es porque en Colombia, pues también la misma Constitución permite diversidad, la diversidad o la pluralidad de que se presenten situaciones con los indígenas. La cultura. Pero es un tema Sí, porque usted no va a encontrar más que un todo la código, por ejemplo, Constitución laboral indígena. La misma Sí, profe, Constitución, ¿por qué? Porque si ellos cometen delitos, acuérdense que el Código Penal también contempla de que si ellos cometen delitos o cometen alguna situación fuera de la jurisdicción, pues también puede aplicarse las leyes colombianas. De todas las personas, independientemente de la que sea, ¿sí?
¿Qué fue lo que pasó? Que la Constitución fue tolerante, fue muy tolerante el constituyente, es decir, cuando se creó la Constitución, fue tolerante a permitir de que estos grupos, por ejemplo, como indígenas, pues ellos puedan tener a través de sus costumbres, digamos, su propia regulación normativa, pero que viene siendo costumbre. Es decir, no es ley positiva. Lo que yo ayer les hablaba de que en Colombia tenemos el derecho positivo, es el derecho escrito, pero ellos no tienen legislaciones apartes directamente para que hagan ciertas conductas, sino que están más sometidos a la costumbre. Pero eso solo toleró el legislador, lo toleró el constituyente, es decir, el pueblo cuando creó la Constitución. Y como tal, ellos cuando cometen un delito dentro del resguardo, pues ellos responden allá, pero si están fuera del resguardo, ya responden acá en la ley con la ley colombiana. Con la ley escrita, la ley positiva. Ellos responden a la costumbre de ellos. Pero eso es la Constitución, digamos, como son grupos que son de protección, porque son minorías, pues la misma Constitución les ha permitido eso. Como se los permitió, pues hasta el momento, digamos que ciertas actividades que ellos desarrollan vienen siendo constitucionales y el Estado también tiene que protegerles a ellos ese derecho a que apliquen normas respecto a su costumbre, ¿sí? Y cuando se sale de ese ordenamiento, pues lógicamente se les puede aplicar el Código Penal. Profe, y en el caso, por ejemplo, cuando los indígenas llegan y se refugian ahí en Bogotá, y llegan a hacer protestas y eso, hay que... Por eso, ahí en el evento de que ellos vengan acá a la ciudad, digamos, a ejercer protesta, pues lógicamente como la Constitución permite que toda persona pueda manifestarse, ellos lo hacen en pro de ese derecho, ¿sí? Que vengan y se aglomeren acá en alguna localidad de la ciudad, bueno, acá en Bogotá, pues lógicamente están en su ejercicio del derecho a manifestarse, ¿sí? A reclamarle al Estado también, ¿sí? Alguna inconformidad con el gobierno nacional, alguna inconformidad con alguna política pública, por ejemplo, que no se ha desarrollado, ¿sí? Porque pues son grupos que tienen su protección constitucional. Lógicamente, si ellos vienen acá a la ciudad y en la ciudad cometen delitos, se ven abocados inmediatamente, ¿sí? Porque estos no son territorios indígenas, pues si cometen delitos, a ser judicializados, ¿sí? A ser investigados o sancionados con la ley penal de conformidad, como pasaría con cualquier ciudadano del común. ¿Sí? Listo. Sí, entonces, profe, entendido, ¿sí? pero Entonces, ahí, bueno, listo. señor. Yo ahí le doy, sí, ahí tiene razón, profe, pero imagínese que yo tuve un procedimiento en ese sentido, ¿no? Pues cometió un delito como el homicidio, en tal cual se estaban realizando las entrevistas y lo demás que se tiene que realizar para el procedimiento de la elección de la captura. Y de todas maneras, pues ellos cada vez que yo iba a realizar las entrevistas a su cabildo, pues ahí no me permitían. De todas maneras, ellos no querían que se hiciera el proceso como tal de judicialización para ese individuo, pero ellos querían ejercer su propia ley. De todas maneras, pues ahí se da manejo, como no, se da manejo, pero es un poco difícil con esos indígenas, un poco complicadito. Sí, efectivamente pasa que pues una situación es lo que presenta la Constitución Política de Colombia y otra lo que a veces materialmente se puede, digamos, llegar a hacer o a realizar. Porque con ellos el tema es complejo, precisamente porque ellos van a querer siempre, digamos, desarrollar o hacer algunos comportamientos y pues van a querer que lógicamente no se les haya aplicado la ley penal, ¿sí? La ley penal, porque pues si bien es cierto, ellos la costumbre les permite algunas cosas, pues en el evento que cometen delitos que se sale de la competencia de la jurisdicción indígena, sí, dentro de sus competencias jurisdiccionales, pues no van a querer que de pronto vengan y los priven de la libertad un poconón de años en una sanción por parte de la fiscalía, bueno, y pues el proceso penal.
siempre van a buscar la forma de que no se les aplique la norma, ¿sí? Pero pues es una situación que toca revisar, ya es, pues, especialmente con la fiscalía, que es la que hace ejerce la persecución penal, ¿sí? Y pues los jueces, ¿sí? Porque si se cometen delitos que no están dentro de su jurisdicción o digamos, rebasan o delitos, digamos, contra el derecho internacional humanitario, contra los derechos humanos, pues lógicamente habría que sancionarlos penalmente. Es un tema ahí que pues a veces no se puede materializar tanto, especialmente los funcionarios de la fuerza pública, pues que se han visto abocados a muchas situaciones con personal indígena y que pues han quedado maniatados porque pues son un poco complejas estas zonas. Señor. A eso se suma de que muchas veces ellos no hablan español y buscar un intérprete en ese preciso momento es muy complejo, pues, cómo uno materializa los datos de esa persona sin siquiera por lo menos un nombre, una identidad, o sea, es prácticamente imposible para nosotros acá como tal. Sí, claro, y entonces lo que pasa es que también el fiscal a veces, de pronto los fiscales por digamos, la premura de a veces tiempos o las situaciones, pues a veces resultan hasta precluyendo investigaciones porque, pues, no sé, consideran de que pues, hay ciertas conductas que pues, les pueden dar manejo, ¿sí? Pues no es el deber ser, porque lógicamente la ley penal las leyes son para cumplirlas, no para que esto pues se incumplan, pero pues son situaciones que ya son que se tienen que revisar desde otro aspecto, ¿no? Eso es otro eje de análisis, ya la aplicación directa de estas situaciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué alcanzamos a ver? Alcanzamos a ver de principios y valores constitucionales, no los vimos todos, pero hicimos un pequeño recuento ahí digamos, hemos ido orientando las clases. Excelente clase, profe, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe, por la explicación. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Estuvo muy dinámica la clase y la verdad despejó muchas dudas e inquietudes. Bueno, entonces, gracias también a ustedes.